factores externos a esto. ¿Ok? Básicamente estudia la evolución de las reacciones químicas y los mecanismos por los cuales los reactivos, ¿sí?, se transforman en productos. ¿Ok? Pero ¿por qué un reactivo se transforma en un producto? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Para qué? Para generar una mayor estabilidad, mínima estabilidad, o en función de lo que yo necesito. Los reactivos se transforman en productos a través de ¿qué? Combinaciones químicas, rompimiento de enlaces, liberación de energía, ¿sí?, mecanismos de reacción, etc. ¿Ya? Si una reacción termodinámicamente es estable, al combinar dos o más reactivos se va a llevar a cabo un producto. ¿Ok? Miren, aquí hay un ejemplo bien claro. Termodinámicamente, el diamante es favorable a que evolucione a grafito. ¿Ok? Esto tiene una hibridación sp3, o sea, enlaces simples. Esto tiene una hibridación sp2. ¿Ok? Pero, ¿ustedes han visto este cambio? Se da, pero a través de millones y millones de años. ¿Y eso debido a qué? A la cinética química. ¿Está claro? O sea, termodinámicamente es estable que esta reacción ocurra, pero cinéticamente química es muy, muy, muy lento. Entonces, eso es lo que estudia la cinética química. El tiempo que debe transcurrir para que pase de un producto o de un reactivo a un producto. ¿Ya? Entonces, termodinámicamente tenemos que ver si la reacción es dable o no es dable. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo gas propano en casa, si yo abro la llave del gas, ¿reacciona? ¿Por qué no? Calor, fuego. ¿Pero de qué depende? El entorno. ¿Por qué no reacciona rápidamente el metano y se convierte, no sé, pues en dietileno, empiezan a aparecer plásticos, sellos plásticos? ¿Por qué? Porque falta el mecanismo de reacción, porque falta la naturaleza de las sustancias que van a reaccionar. Por eso, termodinámicamente es más estable que el butano se convierte en CO2, pero para que se dé a cabo esa reacción hay que generar ciertas, ¿cómo decirlo? Condiciones. Ciertas condiciones. ¿Ok? ¿Y en qué tiempo va a ocurrir esta reacción? ¿Ya? Entonces, la explicación de la velocidad en función del mecanismo de reacción, el orden y la molecularidad. Esa es una de las cosas que también implica la importancia industrial y la necesidad de acelerar y disminuir las reacciones químicas, ¿cierto? Cuando ustedes compran un producto genérico contra uno de marca, ¿cuál es la diferencia? La calidad. Sí, pero vayamos a la parte de la reacción. La velocidad. ¿Cuál es más rápido? Bueno, El de marca. ¿Por qué? Pero ¿qué explica eso? ¿Por qué es más rápido? ¿Por qué? Debido al orden y la molecularidad. ¿Sí? Las condiciones que se van a dar para que se lleve a cabo esa reacción química. Tiene mejores condiciones, ¿sí? Es como que ustedes tengan un Lamborghini o un Volkswagen, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Aquí en la ciudad es bonito, pero si yo lo llevo a la sierra, ¿quién funciona mejor? El Volkswagen, ¿cierto? ¿Sí? Básicamente tiene que ver todas las condiciones, ¿ya? Ojo, y es importante para qué? Obtener las técnicas de producción a nivel económico, ¿no? Y los factores que dependen de temperatura, precio, etc. Y la previsión de materias primas y el costo que esto implica. Por eso que los productos genéricos son más baratos. ¿Sí? Debido a esto, a la velocidad de reacción. Ahora, los procesos que involucran las reacciones químicas básicamente tienen que ver la importancia
la cocción de alimentos. ¿Sí? Cuando uno se demora más en cocinar los alimentos, gasta más gas, ¿no? Por ende es más costoso. ¿Sí? La conservación de alimentos, ¿a través de qué? ¿Cómo se conservan los alimentos? Al vacío, en el frío. Ya, ese es un mecanismo. Pero ¿a través de qué? De que no haya un proceso de descomposición. Descomposición. Sí, para eso que adicionamos que preservantes o conservas. Que impide ¿qué? La oxidación. Oxidación. ¿Está claro? La generación de polímeros y plásticos, tratamiento de efluentes, degradación de desperdicios, polución atmosférica. La industria petroquímica, que es básicamente la que ustedes se mueven o se van a mover, y también la refinación del petróleo, porque a partir de todo eso sale lo que ustedes generan. A ver, ¿ustedes dónde van a ver esto? No sé si llevan, acá si llevan esto. Tiene que todo que ver con esta parte. Estabilidad de las drogas. ¿Por qué las drogas se degradan o no se degradan? ¿Sí? Con los mecanismos a través de la cinética química. La farmacocinética, cinética del metabolismo, eliminación, absorción, distribución. Todo es drogas. Bueno, la microbiología, el crecimiento y la clasificación de colonias. Básicamente todo tiene que ver con la cinética. Como ya les había explicado, ¿no? La parte de la fisicoquímica excluye dos cosas. Uno es si es termodinámicamente posible que esto suceda. Y si es así, ¿qué tan rápido va a llegar a ser? Dependiendo de la naturaleza de los reactivos. La termodinámica establece que las condiciones ambientales del diamante deberían transformarse en grafito, pero la cinética establece que esa transformación es muy lenta. Por algo se dice que los diamantes son eternos. ¿Está claro? Por lo tanto, no es detectable esa transformación, ya que el diamante es un material sólido, estable, como Sp3. A pesar que el grafito, como Sp2, es termodinámicamente más estable que el diamante, esta transformación ocurre a una velocidad muy lenta. A ver, hay otra reacción química que termodinámicamente es posible, pero no se da. ¿Cuál es? ¿Qué tenemos en el aire? Nitrógeno y oxígeno. Termodinámicamente esta reacción es dable. ¿Sí? Justo tenemos los dos, ¿cierto? Y también hay humedad. Si se juntaran los dos con la humedad, ¿qué pasaría? Generaría lluvia de ácido nítrico. ¿Sí? Pero la reacción es muy lenta. Debido a eso es que no genera lluvia de ácido. Pero está el mecanismo para dar, sí, pero no se da, porque es muy lento. Termodinámicamente es un equilibrio que puede dar, pero en la realidad no ocurre de forma notoria debido a que su cinética es extremadamente baja. Por lo tanto, es bastante estable y bueno que no ocurra, ¿no? Porque si no tendría que salir todos los días comparado. Pero cuando esto ya excede los mecanismos, como por ejemplo en el caso de Hilo, cuando la contaminación fue muy fuerte, sí había lluvia ácida. Se generaba ácidos sulfídricos de las chimeneas y en combinación con la lluvia generaba lluvia ácida. Las personas que vivieron en Hilo hace tiempo hubo un problema de ese tipo. Ahora, la velocidad es denominada alta, media y baja. Un ejemplo de velocidad alta con la que hemos trabajado mucho en el laboratorio, son las reacciones ácido-base. Cuando yo tengo una base y tengo un ácido o viceversa, la reacción ocurre rápidamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso yo puedo conocer a través de la titulación su concentración. Una reacción de velocidad media es la oxidación. Por ejemplo, cuando ustedes construyen y se quedan sin dinero, dejan los fierros expuestos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el fierro? Pero se oxida al toque. ¿Cuánto pasa? Un tiempo. No sé. ¿Sí? Pero, ojo, se oxida a nivel superficial, no a nivel del centro del fierro. ¿Claro? ¿Estamos claros? Y ahí tiene que ver todo con las interfaces. Y una velocidad lenta es el diámetro. ¿Ya? Entonces, aquí tiene que ver las reacciones entre los oxidrilos y los hidrogeniones. Y aquí se da una interfase sólido-gas, líquido-gas y se lleva a cabo en nivel superficial. ¿Ok? Ahora, la velocidad de reacción química, ¿qué es lo que indica finalmente? ¿Es el aumento de la concentración
A ver, para que me entiendan así. A ver, es la variación de la concentración de los reactivos respecto al tiempo. Miren, este es el reactivo, ¿sí? Yo tengo mis dos reactivos o tres o cuatro reactivos, ¿sí? En un tiempo cero tengo la mayor cantidad de reactivos y casi nada de productos. A medida que va generándose la reacción, ¿qué va a pasar? La concentración de los reactivos va a ir disminuyendo. ¿Qué va aumentando? La concentración de los productos, ¿sí? Hasta que la reacción quede en equilibrio, es estable. En esa reacción pueden existir tal vez inhibidores o catalizadores que aceleran la reacción, pero la concentración de estos se ve inafectada, porque simplemente ayudan a mejorar el proceso de reacción. Y esa velocidad de reacción se determina a través de la diferencial de la concentración del reactivo o del producto respecto al tiempo. ¿Está claro? Es negativo a medida que el reactivo va disminuyendo, y es positivo porque el producto va creciendo. Si quieren verlo, esta es una pendiente negativa y esta es una pendiente positiva. Eso es lo que sucede en la realidad. Ya lo demás es bueno, ¿sí? Entonces, indica el aumento de la concentración de los productos y la disminución de los reactivos por unidad de tiempo. Ahora, hay que tener en cuenta los factores que afectan la reacción química. Por ejemplo, ¿ustedes para qué meten los vegetales en el refrigerador? Para que se conserve, para que no se degraden con el tiempo. Entonces, ¿cuál es un principal factor que debemos tener en cuenta en un proceso de reacción química? La temperatura. Otro es la presión atmosférica. Otro es el medio. No es lo mismo estar en agua que estar en aire, que estar en sólido. ¿Sí? Todo tiene que ver eso. ¿Okay? Y algunos catalizadores o inhibidores que pueden existir, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ustedes, hay alguno que es intolerante a la lactosa aquí? ¿Sí? ¿Por qué es intolerante a la lactosa? ¿Qué enzima no tiene? ¿Y por qué no tienes enzima? Bueno, biológicamente no podemos determinar por qué, ¿no es cierto? ¿Alguno de sus familiares es intolerante? ¿Es intolerante a algunos familiares? No, ¿no es cierto? Entonces, a usted le falta esa enzima, en todo caso, la reacción de degradación de la lactosa usted no la puede realizar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, no se, termodinámicamente es dable esa reacción, pero en su caso no se produce porque usted no tiene esa enzima. ¿Estamos claros? Los demás sí. Y eso viene a cabo con el metabolismo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué son los inhibidores? Son los que fungen de enzimas y generan esa adhesión para acelerar el proceso de la reacción, ¿cierto? Básicamente tiene que ver con el proceso de reacción. Ahora, hay dos cosas que tenemos que ver en la velocidad de reacción. Uno son los factores que afectan esto y dos, los mecanismos de reacción. Hay reacciones que se llevan en una sola etapa y hay reacciones que se llevan en varias etapas. ¿Sí? Es como cuando uno quiere construir una casa, primero hace ¿qué? ¿Qué hace? Los cimientos, ¿no? Uno no va a hacer el segundo piso, ¿no es cierto? Estamos claros, ¿no es cierto? Varias etapas, ¿sí? Primero es de la base, el techo, sigue avanzando. Lo mismo tiene que ver. Entonces, es una ruta, serie de pasos por la cual se efectúa las reacciones químicas, ¿no? La mayoría de reacciones químicas no son elementales. Una reacción, cuando se dice elemental, quiere decirse que hay un solo paso. Puede haber intermediarios, sí, pero es un solo paso. ¿Okay? Pero hay reacciones en la vida real que llevan muchos pasos. ¿Está claro? Un solo paso. Sino que se descomponen en una serie de etapas en las que forman especies intermedias. Hay una estrecha relación entre la velocidad de reacción y el mecanismo en el cual transcurre. Pero para ver esto tenemos que entender qué cosa, la teoría de conexiones. ¿Sí? Y eso tiene que ver básicamente con el poquito de la gallina ciega, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tan probable es que la reacción se lleve a cabo si yo tengo una baja concentración? Poco probable, ¿sí? ¿Qué tan probable es si el medio donde yo voy a hacer la reacción es pequeño, o está congelado, o es sólido? ¿Me dejo entender? Tiene todo que ver con las condiciones, ¿no? Uno tiene que ver con la concentración de reactivos, va directamente relacionado con el número de colisiones. Dos, la temperatura, la energía cinética, el número de moléculas de energía para reaccionar, ¿cierto? ¿Sí? Por
si yo me levanto 5 de la mañana, 4 de la mañana para salir a correr, ¿ustedes van a salir a correr? Les da flojera, ¿no es cierto? Pero si les digo que les puede dar 1000 soles, se levantan a las 3. ¿Estamos claros, no es cierto? ¿Sí? Tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Estamos claros, no? Entonces, para que una reacción pueda producirse entre átomos, iones y moléculas, es preciso que experimente primeramente las colisiones. ¿Está claro? La motivación. Cuando una colisión es eficaz, las moléculas con energía mínima necesaria para el reordenamiento de los electrones externos y romper los enlaces en otras formas. Y una orientación adecuada. Para que ustedes lo miren, graciosamente es así. Yo tengo, por ejemplo, yodo y hidrógeno, ¿sí? Esta molécula es mucho más grande que esta, ¿sí? Un choque eficaz sería este. Un choque ineficaz sería este. Un choque eficaz genera que la molécula rápidamente se forme. Un choque ineficaz hace que se forme, pero demore. Entonces, ¿cuál tiene mayor velocidad de reacción? El choque eficaz. ¿Qué hacen sus productos de alta marca? ¿Qué hacen los de baja, los genéricos? ¿Está claro? Sí, no, por eso cuesta más, ¿no? Bueno, ellos sí, porque la industria farmacéutica es un monstruo, ¿no? ¿Sí? La reacción de formación del cloruro de hidrógeno a partir de esto, ¿no? Esto genera esto, ¿no? ¿Está claro? Ahora, todo tiene que ver con ¿qué? Con la energía mínima de reacción. Moléculas con mínima energía necesaria para el reordenamiento. Y eso tiene que ver con las entalpías de formación. ¿Está claro? Y básicamente tiene que ver con la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Es la mínima energía que tiene que tener una molécula para poder generar un rompimiento de sus enlaces para formar otras moléculas nuevas. ¿Sí? Además de los choques adecuados, las moléculas tienen que tener una energía suficiente que se denomina energía mínima de activación. Y eso se alcanza a no una temperatura muy alta ni una muy baja, sino una temperatura intermedia. La variación de esas temperaturas puede afectar esa energía de activación. ¿Está claro? Y aquí es donde se acuñan las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Si se dan cuenta, aquí la energía que tienen los reactivos es mayor que la que obtienen los productos. Por ende, que cuando se eleva, a eso se llama energía de activación, forman el intermedio, ¿sí? A la misma energía, no han formado el producto, sino un poco más abajo. Por eso que liberan energía para que se lleve a cabo. ¿Está claro? ¿Sí? En cambio, las exotérmicas necesitan ¿qué? Una cantidad de energía para que pueda llevarse a cabo esta reacción y generen el producto. Por ende, la entropía es mayor a cero. Entonces, el complejo activador es una asociación transitoria muy inestable, ya que tiene una energía superior a las moléculas del reactivo y del producto. Ese es el comportamiento que tiene una reacción exotérmica respecto a una endotérmica. ¿Sí? Le sobra energía. ¿Está claro? ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. La velocidad de reacción finalmente entonces se produce en una reacción química cuando las concentraciones de cada reactivo y cada producto van variando en función del tiempo. ¿Sí? A ver, si yo tengo un reactivo A y un reactivo B, ¿sí? Digamos, los dejo una hora, pero hay una variación, ¿no es cierto?, de cómo se va consumiendo el reactivo A y B. Bueno, vamos a poner que tenemos un reactivo A y B y un producto C y D, ¿cierto? A medida que yo voy haciéndolos reaccionar en función del tiempo, van a ir desapareciendo hasta que finalmente se complete. Ahora, puede ser que uno de los dos reactivos esté en mayor o menor cantidad y la reacción se corte antes o después, ¿sí? Va a depender todo eso. Entonces, ¿qué es finalmente la velocidad de reacción? Es la cantidad de concentración respecto al tiempo. ¿Ya? Y básicamente está orientada de esta forma. Si yo tengo esta reacción, que es el bromuro más el ácido acético, voy a obtener ácido bromídico más CO2. ¿Está claro? En un tiempo cero, en el que yo inicio la reacción, ¿sí?, la concentración
no es esta. ¿Estamos claros? Pasado un tiempo de 50 segundos, ¿qué pasó con la concentración de hidrógeno? ¿Disminuyó o aumentó? Disminuyó. ¿Por qué? A medida que va a ir reaccionando con el ácido acético, se va a ir formando ácido bromídico. ¿Ok? Y así va a ir avanzando hasta que finalmente se conjugue todo eso. Pero ojo, va a depender de cuál de los dos es un reactivo limitante o no. ¿Está claro? Va a depender del mecanismo de la reacción, va a depender de los factores externos a la reacción. Ya esta diferencia se denomina velocidad media. ¿Está claro? Entre este y este hay una velocidad media. ¿Cómo se llama la velocidad media? La suma de esto más esto entre dos. Ojo, las unidades para determinar la velocidad de reacción es concentración. ¿Cuáles son las unidades de concentración que ustedes conocen? Molaridad, normalidad, ppm, ¿sí? Respecto al tiempo. Eso significa mol por litro por segundo. ¿Está claro? ¿Sí? Y a eso se le conoce como velocidad media. Visto gráficamente, esto es así. ¿Sí? Es el decrecimiento del reactivo respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Y la velocidad media es la relación entre estos dos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en el tiempo la variación no es igual. En un primer momento puede ser más, menos, y hasta que se acaba. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que estudia la cinética química. La variación media de los reactivos respecto al tiempo. ¿Ok? Bueno, claro, la velocidad instantánea no la vamos a ver porque no lo quiero confundir más. ¿Ya? Pero analizando la reacción, se tiene lo siguiente. Miren, yo tengo un mol de aquí y tengo un mol de aquí. ¿Sí? ¿Cuántos moles aparecen? 2 moles. Entonces, en esta reacción, el ácido bromédico aparece al doble de la velocidad que el CO2. Ojo, la ecuación estequiométrica no tiene que ver nada con la ecuación cinética. Son cosas completamente distintas. Esa es una cosa que tienen que tener en cuenta. La ecuación estequiométrica, esta, no tiene nada que ver con la ecuación cinética. ¿Ya? Que puedan coincidir, perfecto. Pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero sí podemos ver que aparece mucho más rápido y el doble de veces esto. ¿Ok? Se requiere un valor único para que la velocidad de reacción independiente del reactivo del producto con respecto a la cual se define. La forma de definir la velocidad de reacción puede ser respecto a cualquiera de los participantes en la reacción. Y siempre va a ser la derivada. ¿Ok? Pero hay una variación. Si se dan cuenta, esto es negativo porque es el reactivo. Esto es negativo porque es el reactivo. Y es igual al inverso del coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Y ojo, y aquí es positivo. ¿Por qué? Porque genera las nuevas apariciones de los productos. ¿Ok? Y aquí igual. La velocidad de reacción se puede expresar en función de cualquiera de los reactantes o productos, no necesariamente de los productos. ¿Está claro? Entonces, finalmente, se hace que es la variación de los reactivos respecto al tiempo, o puede ser la variación de los productos respecto al tiempo. ¿Ya? Es una variación de la concentración respecto a tiempo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? A ver, si yo tengo este ejemplo, ¿cómo podría determinar la variación de la concentración respecto al tiempo? Bajo la definición que hace un momento hemos visto, tenemos esto, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, para expresarlo simplemente es esto. ¿Sí? Porque, ojo, es el inverso
Muy bien. Los factores que afectan la velocidad básicamente son 4, ¿no? El día de hoy vamos a llegar hasta aquí. La próxima semana vamos a ver esto que tiene que ver con arrenios y la implementación de catalizadores. Uno es el estado físico. Ya les he dicho que no es lo mismo llevar a cabo una reacción en estado acuoso, en estado sólido o en estado gaseoso, ¿sí? Y tiene que ver también con la superficie de contacto en función del medio en el cual están trabajando, ¿sí? Y básicamente la velocidad de reacción tiene que ver directamente con la concentración de los reactivos, ¿okay? Vamos adelantando. Hay 3 tipos de reacción: orden 0, orden 1 y orden 2. Y eso va a depender de qué? De la concentración que tengan los reactantes o los participantes en la reacción respecto a cada uno de ellos. Ok, la naturaleza o sustancia, forma de presentación. Los sólidos reaccionan mucho más lentamente que los líquidos o gases. Mejor dividir finamente los sólidos para aumentar la velocidad de la reacción. Ojo, ¿quién tiene una mayor reacción? Básicamente también tiene que ver con la naturaleza del tipo de enlaces que tiene. El ácido nítrico, el nitrato de plata acuoso, con el cloruro de sodio, genera una reacción mucho más rápida respecto a los estados covalentes. Y si los dos están en estados acuosos. ¿Cómo se llama esto? Ustedes que dominan orgánica. ¿Qué ácido viene? Viene del ácido etanoico, etanoato de metilo. ¿Sí? Más hidróxido de sodio genera el acetato de sodio. ¿Sí? Más. Entonces, esta reacción se lleva a cabo más rápido, que es debido a ¿qué cosa? Aquí es un compuesto biológico de enlace. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ¿no? Muy bien. Ahora, la concentración de los reactivos tiene que ver con 2 cosas. Una es la velocidad de la reacción y 2 es el orden de la reacción. En general, la velocidad depende de las concentraciones de reactivos para una reacción estándar. La velocidad de reacción está dada por K, la concentración de A o B. ¿Sí? Porque cuando hablamos de reactivos o de productos, también lo podemos expresar en función de los productos. Es lo mismo. ¿Sí? Pero ojo, N y M no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos A y B, sino que se determinan experimentalmente. Yo no puedo decir que A y B reaccionen de orden 1 a orden 2 hasta que no lo evalúe experimentalmente. ¿Está claro? Por eso que la mayoría de problemas vienen con datos para graficar. ¿Está claro? No sé cómo les enseñarán cinética química ustedes en los cursos que llevan. Como son evaluaciones experimentales, se ajustan a ciertos comportamientos. La constante K, denominada constante de velocidad, nada tiene que ver con el valor de K sub C o K sub P. Su valor es diferente para cada reacción y aumenta con la temperatura. ¿Ya? Y cuando los reactivos son gases, se puede sustituir las concentraciones por presiones en la ecuación de velocidad. ¿Está claro? ¿Sí? Cuando son gases, eso se puede sustituir por presiones parciales. Ahora, el orden de la reacción. Básicamente tenemos la misma ecuación de velocidad, ¿no? La constante, la concentración de A y B. El orden de la reacción es el valor de la suma de los exponentes. ¿Está claro? Se llama orden de reacción parcial a cada uno de los exponentes. Esto tiene un orden de reacción parcial y ese también. La suma de las dos es la orden general de la reacción. ¿Ya? Se llama orden de la reacción parcial. ¿Este de qué orden es? Dos. Pero este solo es de primer orden. Sumado los dos es de orden 2. Y aquí
orden es? De 3 medios. ¿Sí? Es de 3 medios. El orden de la relación es 3 medios. ¿Sí? Ojo, no necesariamente los órdenes se dice que es de orden 1, orden 2, orden 3 de acuerdo al comportamiento, pero puede ser menor a 1, sí. Puede ser mayor a 0, sí. Puede ser 0 también. O puede ser fracciones también. Tiene que ver con la naturaleza de la reacción. ¿Ya? A ver, la velocidad de reacción y las unidades. Ojo, la definición de las constantes o las unidades de las constantes varían de acuerdo al orden de la reacción. Si se dan cuenta, un orden de tipo 1, la velocidad de reacción es directamente proporcional a la constante. ¿Sí? En orden de de primer orden es la concentración por la constante. De orden 2 es la concentración por la constante al cuadrado. Por ende, para que esto sea S, a ver, ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver en laboratorio. ¿Ya? Tiene que ver mucho con el tipo de orden en general para determinar qué tipo o qué unidades de la constante debe trabajar. Ahora, para hacerles el caso sencillo, hay 3 tipos de órdenes. Orden 0, cuando la velocidad es directamente proporcional a la constante. Orden 1, cuando tenemos este comportamiento, ¿sí? Y finalmente tiene esto, ¿sí? Expresado, que es la concentración de A en el tiempo t infinito respecto a la concentración inicial de A menos la concentración por él. Y el orden 2, básicamente integrando todo esto, es la inversa de la concentración en el tiempo infinito respecto a la inversa de la concentración A en el tiempo inicial K sub T. Ahora, ¿eso cómo se visualiza? Experimentalmente, se determina así. Yo tengo una serie de datos y tengo que evaluarlos. ¿Está claro? La determinación del orden de la siguiente reacción. Por ejemplo, a mí me dan esto, ¿sí? ¿Vamos a ver? Tiempo y concentración. Entonces, si yo quiero evaluar el orden 0, ¿sí? Tengo que evaluar la constante inicial menos K por T. ¿Sí? Para eso, ¿qué cosa tengo que hacer? Graficar. ¿Qué cosa tengo que graficar? Esto sería Y y esto sería X. O sea, tendría que graficar esto respecto a eso. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se comporta esto? El orden 0 es una recta. ¿Sí? La concentración de A, porque es variable en el tiempo, esto es Y y esto es el intercepto y esto es la pendiente. ¿Sí? Entonces, si yo al graficar tengo este comportamiento, ¿sí? ¿Puedo decir que es de orden 0? No. ¿Por qué? Para que sea de orden 0 tiene que ser una recta. Si no se tiene el comportamiento de una recta, graficando A versus T no es de orden 0. Es muy sencillo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué comportamiento tiene esto? Una media parábola. ¿Sí? Por eso, al representar la concentración de A frente al tiempo, no se tiene una recta, por tanto la reacción no es de orden 0. Pasamos a la siguiente evolución, que es la de orden 1. ¿Sí? Pero para el orden 1, ¿qué tengo que hacer? Aplicar logaritmo, ¿sí? Y la inversa de A, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Perdón, logaritmo respecto al tiempo, ¿sí? Si yo grafico y da una recta, entonces es de orden 1. ¿Sí? Porque, ojo, logaritmo de A es Y, este es el intercepto y esto es K por T. Ojo, pero hay una segunda posibilidad, que es de orden 2, y ahí evaluamos los terrenos cuadrados. ¿Está claro? Al representar el logaritmo de A frente al tiempo se tiene una recta. Por lo tanto, la ecuación se ajusta a la expresión de esto. La reacción es de primer orden, la pendiente de la recta coincide con el constante. ¿Sí?
¿Y esta qué pendiente es? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Verdad? La pendiente positiva es así. Y finalmente, la ecuación de segundo orden. Si yo grafico la inversa de A respecto al tiempo, al graficar uno A frente al tiempo y no se obtiene una recta, por lo tanto la reacción no es de segundo orden. ¿Me dan entender? ¿Sí? Entonces, esa es una forma rápida de darse cuenta de qué tipo de reacción estamos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí, niños? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Entendieron? ¿Otra vez? Otra vez. Para los problemas que vamos a ver, nos van a dar dos datos. Siempre es concentración y tiempo. Entonces, lo que yo tengo que evaluar me dice determine la constante y el tipo de reacción. ¿Ya? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener en cuenta estos tres modelos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, empezamos a graficar el orden cero. ¿El orden cero qué es? La variación de la concentración respecto al tiempo. ¿Sí? Yo grafico, y si grafico y tiene ese comportamiento, no es una recta, por ende, no es de orden cero. Paso al siguiente orden. Si es de orden 1, ¿qué debo tener? Graficar logaritmo de la concentración respecto al tiempo. Entonces tengo que aplicar ¿qué cosa? Logaritmo a la concentración y obtengo todo lo grafico. ¿Y qué debo obtener? Una recta. ¿Sí? Ojo, la recta tiene que tener pendiente negativa. Si obtengo una pendiente positiva ya fue. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendieron, cierto? Muy bien, entonces puedo decir que es de orden 1. ¿Está claro? Ahora, pero tengo que evaluar el último orden, que es el orden 2. Para evaluar el orden 2 tengo que hallarle la inversa de la concentración respecto al tiempo. ¿Sí? Si grafico, si se dan cuenta, si esto fuera una recta y estuviera con pendiente positiva, podría ajustarse. Pero no es una recta. Pero la pendiente es positiva, es así. ¿Me dejan entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro, no? Si esto fuera, digamos, si fuera hasta acá nomás, sería una recta. ¿Sí? Muy bien. Si eso fuera una recta, y también en el caso aquí fuera una recta, y los dos cuadran, ¿qué tengo que hacer? Evaluar sus R's cuadrados. ¿Quién tiene mejor ajuste? Y así puedo decir que la recta es de orden 1, orden 2, orden 0. ¿Está claro? ¿Sí? Básicamente tiene que ver con eso. Porque los mecanismos de reacción no necesariamente obedecen a que es en una sola etapa. Ahí puede haber varias etapas intermedias. A través, es lo que les decía, ¿no? A través de la ecuación estequiométrica, yo no puedo predecir qué ecuación cinética tiene. Si es de primer orden, si es de segundo orden o si es de orden cero. ¿Está claro? A través de la ecuación cinética no puedo predecir. ¿Sí? Tampoco necesariamente van a coincidir en función de los exponentes. ¿Está claro? ¿Sí? Los coeficientes estequiométricos no van a coincidir con los valores de qué? De n y n. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es lo importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Ok? A ver, ¿qué más? ¿Alguna duda hasta aquí? A ver, este ejemplo. Quiero que me digan de qué tipo es. Dice, el óxido del nitrógeno, el óxido nítrico reacciona con hidrógeno formado con óxido de nitrógeno. ¿Sí? Esa es la ecuación. Una de las serie de experimentos
concentraciones. A ver, esto es más para pensar que para dibujar. A ver, si se dan cuenta aquí, esto es constante. Y aquí se duplica. Aquí se duplica el instante. La velocidad inicial es esta. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguien tiene un plumón que me preste, por favor? ¿Alguien tiene un plumón? ¿Tiene mi guitarra? Que no veo bien. No, esto más que gráfico, tengo 3 puntos. Con 3 puntos no puedo hacer una gráfica de ese tipo, ¿no? Para ver si es el comportamiento. ¿Está claro? ¿Sí? Gracias. Entonces, la velocidad de reacción de los reactivos es igual a qué? Acá, por la concentración de qué? De NO, por la concentración de hidrógeno, ¿sí? Esto es M y esto es T, ¿sí? ¿Está claro? Me da la reacción para el primero, para el segundo y para el tercero, ¿no? ¿Cómo va a ir variando? ¿Qué son estos? Velocidades medias. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, vamos a tratar de hacer el análisis. ¿Ya? Miren, si vemos el primer experimento y el segundo experimento, cuando se duplica el hidrógeno, ¿sí? Se mantiene constante ¿qué cosa? Esto, ¿no? La velocidad también se hace el doble. ¿Y se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, es proporcional a que hidrógeno sea igual a 1. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí o no? A ver. Esa es la velocidad de reacción, ¿cierto? Para el primer caso, cuando se duplica el hidrógeno, se mantiene constante ¿qué cosa? ¿Sí? La velocidad se hace también el doble. ¿Sí? Entonces, es decir que la velocidad es proporcional a ¿qué? Al hidrógeno. Por ejemplo, ¿qué tipo de reacción sería? ¿Primero orden o segundo orden? Primero orden. ¿Sí? La del hidrógeno. Ahora, de 1 a 3, 1 y 3, cuando se mantiene constante el hidrógeno y se duplica esto, la velocidad se multiplica por 4. Si ustedes multiplican esto por 4, ¿qué verdad es? Es decir, que B es proporcional a n al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación de velocidad será esta. ¿Ok? Muy bien. Teniendo eso, podemos resolver lo siguiente. Se trata de una reacción de primer orden respecto al hidrógeno y una de segundo orden respecto a esto. ¿Sí? ¿Verdad? Y de orden igual a 3 de la suma de los dos. Para calcular K,
basta despejar la ecuación anterior y sustituir los datos de cualquiera de las experiencias por ejemplos, sustituyendo esta forma. Y tenemos la constante de velocidad. Esta es una reacción para pensar, porque, ojo, para poder hacer una gráfica necesitamos más de 5 puntos, porque con 3 puntos no es una línea recta. No podemos evaluar la curva. ¿Sí? En lo posterior, por eso esta semana supuestamente le dije al delegado que me avise el viernes para hacer laboratorio, resolver problemas. Nunca me avisó, le dije hasta el viernes. ¿Sí? Coincidía que ayer ha sido feriado porque no sé qué habrán votado. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, hay otra cosa, miren, que me está preocupando. La semana la segunda semana de diciembre, del 15 al 19, son los exámenes finales. ¿Ya? La semana anterior, sí, del 15 al 19, la segunda semana de diciembre, son los exámenes finales. La semana anterior deberíamos haber culminado el laboratorio. ¿Pero cuándo esa semana? Para sumar nosotros es feriado. Entonces, esa semana yo les voy a tomar el examen, sí o sí. Del 15 al 19 es el examen parcial, sí o sí. El martes, el miércoles 17. Ya, desde ahorita le voy diciendo, así que no se comprometen. 17 le somos su examen. ¿Ya? Y la semana del. Es feriado, ¿no? Porque es jueves, ¿no? Yo no sé cómo lo vamos a hacer, porque el lunes es 8, el martes es 9, y dije que es feriado. Voy a ver si se puede hacer, igual yo les tomo el examen ese día. Tengo que tomar sí o sí el examen. El examen de laboratorio es el 9, claro. Ya miren, para que entiendan esto, la velocidad, las ecuaciones cinéticas o estequiométricas nada tienen que ver con la ecuación. La ecuación estequiométrica nada tiene que ver con la ecuación cinética. La ecuación cinética, por ejemplo, tiene este comportamiento. ¿Sí? Si se dan cuenta, son ecuaciones muy similares. ¿Qué varía? Los halógenos. ¿Sí? Pero esta ecuación está representada de esta forma y esta ecuación es de esta forma, porque tiene otro tipo de mecanismo de reacción. Es mucho más complejo. Dos reacciones muy similares, ecuaciones completamente distintas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que quiero dar a entenderles cuando les digo que las ecuaciones estequiométricas nada tienen que ver con las ecuaciones cinéticas. Eso se determina a través del experimento del comportamiento. ¿No? ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, esta es la acetona más el yodo que generará yoduro de acetona. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí la velocidad de reacción no incorpora el yodo, porque va a depender del tipo de reacción que tenga, de la naturaleza de los reactantes. Tiene mucho que ver con la naturaleza. Y esos son los elementos que se ven en el laboratorio, con los análisis que se realizan. ¿Ya? Uno de los reactivos no participa en la expresión de la velocidad. Porque, ojo, esto, ustedes lo ven así, ¿no? Pero el mecanismo de la reacción es distinto. Se genera un carbocatión, el carbocatión reacciona, empuja con el otro, se disocia, no reacciona, genera una interfase, otra interfase y otra interfase y otra interfase. ¿Sí? A ver, lo tengo por acá. Ya, miren, esto es lo que sucede en una reacción simple. A más B reacciona a D, ¿sí? Y la reacción transcurre en un solo paso genera esto. ¿Sí? Pero ojo, ¿qué pasa si hay una interfase? A más B da C. ¿Sí? C recién reacciona con B, porque ojo, miren la reacción, es 2 veces B.
recién de adentro. Entonces, yo no puedo decir que la diferencial de la concentración de A respecto al tiempo es igual a un medio de la derivada de la concentración de U. ¿Sí? Por definición es eso, pero tengo que analizar en realidad el mecanismo de la reacción en función del tipo de reactante que yo tengo. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más, señores? Hasta aquí nos vamos a quedar. Bueno, eso es más de lo mismo. Y eso lo vamos a ver en el laboratorio. Sí, eso es lo que les iba a decir. La próxima semana no voy a hacer laboratorio. Voy a hacer ejercicio. Sí, de toda esa parte. ¿Ya? Ahora, ¿qué me falta terminar para acabar esta unidad? Me falta la ecuación de Arrhenius. ¿Qué tiene que ver Arrhenius? No he estado en un correo y no he terminado de hacerlo. Escúchenme, la ecuación de Arrhenius tiene que todo ver con K. ¿Sí? La ecuación de Arrhenius tiene todo que ver con K, porque K varía en función de la temperatura. Si la temperatura es mayor o menor, varía. ¿Está claro? ¿Sí? Esto hay que incorporarlo a la reacción. ¿Está claro? ¿Ya? Yo tenía preparada la diapositiva, pero no sé si ha desaparecido todo y no tenía toda la información a la mano. Por eso que llevas a completar ustedes. Entonces, la próxima semana yo no voy a hacer laboratorio. Me interesa más que aprendan a resolver ejercicios. ¿Sí? Pero ojo, por favor, necesito que el delegado coordine un día, o si no, el laboratorio lo tenemos que hacer. Es más fácil que ustedes aprovechen todos juntos en una sola hora, o hacerlo en un laboratorio por diferido. Si quieren, no hay problema, lo hacemos así. ¿Sí? No, es que es que yo voy a avanzar para todos igual. Tengo que repetir lo mismo. Es que nada tiene que ver con que grabe, porque no es lo mismo que grabe. Una vez que graban a la grabación no le pueden preguntar. Yo no sé por qué graban tanto, al final graban y no les sirve nada, porque igual ganan. Pero yo no digo que no destruyen, el problema es que no entienden. ¿Sí? Y este mecanismo de reacción es fácil. Ya después ya lo que viene es lo último, que son coloides, suspensiones, que tienen que ver todo con los procesos de absorción, todo eso. ¿No? Hasta aquí casi prácticamente acabamos el curso. Me falta hacer velocidad de reacción en un laboratorio más. Por eso que me voy a detener para resolver ejercicios. ¿Está claro? Sí, estamos claros, ¿no? Vamos a resolver los ejercicios de la semana pasada de Lackingen, Brennich, todo lo que tiene que ver con presión superficial con esta parte de aquí, con mecanismos de reacción. ¿Sí? Y la subsiguiente semana vamos a resolver qué cosa, hacer el laboratorio de esta parte, de velocidad de reacción. Es un experimento muy sencillo. Ustedes van a ir viendo en el tiempo cómo va reaccionando y van a construir qué cosa, su curva. Van a evaluar si es del primer orden, del segundo orden y del tercer orden. O sea, lo van a evaluar experimentalmente. En eso consiste el laboratorio. ¿Sí? Ustedes ven, o sea, ¿han visto que es sencillo, no? Si yo les doy los datos y les digo, el problema viene así, evalúen qué orden de reacción determina K. Fácil, ustedes saben lo que tienen que hacer, ¿no? Claro, pero si les acabo de explicar qué es lo que tienen que hacer. Es un cuadro de datos, ¿no? A y P. Pero ahí está P. Es fácil. Si es orden 0, es una recta. La concentración respecto al tiempo. Si es orden 1, es el logaritmo de la concentración respecto al tiempo. Y si es orden 2, es la inversa de la concentración respecto al tiempo. Pero ¿qué difícil tiene? El problema es lo que implica lo demás, ¿no? Cuando yo ponga Arrhenius. Que tiene que ver con la temperatura. Pero me imagino que ustedes ya han visto esto, ¿no? ¿No han visto farmacocinética y la otra? Al año.
Ya está.